Gracia y paz, hermanos. Soy el teólogo Enrique de la Rosa, aquí con mi amigo hermano, también teólogo, Tito Martínez. Hola, buenas tardes a todos y vamos a hacer un comentario bíblico de un pasaje, unas palabras de Jesús, del Señor, que se encuentran en Juan capítulo 12. Así es, hoy estamos a 18 de marzo del 2024 y voy a empezar yo leyendo cada versículo y lo vamos a ir comentando juntos. Así que os recomendamos que también abráis vuestras Biblias en este momento en Juan capítulo 12. Y empezamos por el versículo 25. Dice así, yo lo voy a leer en la Biblia Pesita, que la tengo aquí, pero también lo podéis leer en la Biblia Reina Valera, etc. El que ame su alma la perderá, pero el que aborrezca su alma en este mundo, para vida eterna la preservará. Bueno, hermano Tito, ¿qué crees que significa estas palabras del Señor Jesús? Porque también él explicó que hay que amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo, que es el segundo mandamiento. Pero aquí dice como que tenemos que aborrecer nuestra alma. Entonces, a ver si tú lo puedes explicar para que los hermanos lo entiendan correctamente. Vale, vamos a comentar entre Enrique y yo este texto. Lo voy a leer en primer lugar de la versión Reina Valera del 60, porque aquí lo ha traducido por vida. La palabra alma, que ha leído ahí en la pesita del hermano Enrique, aquí dice el que ama su vida. ¿Esto qué significa? Pues que el alma es la vida. El alma es la vida. Es en griego, la palabra que ahí aparece es sige, y en hebreo nefes. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Porque claro, el Señor dijo en la Biblia, en la ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Entonces podrá venir por ahí seguramente algún ateo de estos anticristos que odian la Biblia y decir, esto es una contradicción bíblica, porque aquí dice que el que ama su vida, su propia vida, la va a perder. Entonces, ¿cómo se cuadra esto con la enseñanza de amarnos a nosotros mismos? Amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Por de qué está hablando aquí Jesús? Si leemos el contexto, fijaos, si leemos el contexto, por ejemplo el verso 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Es decir, está hablando de que tenemos que morir. Para poder vivir tenemos que morir a la carne. Igual también hemos de morir, todos vamos a morir físicamente para poder tener la vida eterna. Después de la muerte, dice la Biblia, viene el juicio. El que ama su vida la perderá. ¿Qué está queriendo aquí decir el Señor? Pues el que ama su vida, por ejemplo, de una forma, como diría yo, exagerada, que quiere salvar su vida a toda costa, cuando viene la persecución, por ejemplo, y nos quieren matar, el que quiere pues a toda costa salvar su vida, no sufrir persecución, no sufrir el martirio, ¿qué es lo que dice Jesús? La perderá. La perderá. ¿Qué significa esto de perder el alma, perder la vida? ¿Cómo entiendes tú perder la vida, perder el alma? Yo lo entiendo perder el alma, la salvación, o sea, perder la vida eterna. ¿Tú qué opinas? Sí, efectivamente, yo opino exactamente igual. También puede ser que ames tu vida, pero para las cosas del mundo, como en demasiado. Y pues simplemente te guste más este mundo que las cosas de Dios o Dios mismo. Y entonces tú amas tu vida, pero de una manera muy egoísta y sin tener en cuenta a Dios. Por ejemplo, hay gente que ama a las 24 horas pues el ocio, está todo el día viendo Netflix, está todo el día con los videojuegos, está todo el día, pues yo qué sé, con vicios como el casino o lo que sea que hagan en el mundo, pero no ponen a Dios en primer lugar. Ahí está la clave. Ahí está. Yo creo que, porque claro, el primer mandamiento que es amarás a Dios, el Padre, con todo tu corazón, con toda tu alma. Si tú pones el amor primero en ti mismo, antes que poner como principal el amor de Dios, pues vamos a perecer, vamos a perder la vida. Si pones en primer lugar a Dios, el Padre, al Dios Supremo, las cosas de Dios, pues entonces
estás poniendo en primer lugar lo más importante, que es el amor a Dios. Y al poner en primer lugar el amor a Dios, vas a perseverar, va a preservar tu alma. Como dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo. ¿Qué significa esto del que aborrece su vida en este mundo? Mira, yo voy a dar un pequeño testimonio sobre lo que me pasó a mí hace año y medio. ¿Sabes? El problema que tuve de la arteria aorta, que no daban ni 3 céntimos por mí los matasanos, todos decían que me iba a morir. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Yo, os lo digo sinceramente, yo aborrecí mi vida. Hace año y medio, cuando estaba ahí en el hospital en urgencias, y todos querían que yo pues, me operara, porque decían que si no me operaba no me iba a salvar, que me iba a morir. Os digo sinceramente que no sentía ningún aprecio por mi vida, la aborrecía y no me importaba morir en absoluto. Perdí completamente el miedo a la muerte. Y sin embargo acá estoy vivo y me encuentro muy bien. Pues dice, para vida eterna la guardará. Y yo creo que tenemos que aprender a aborrecer. Aborrecer en el sentido bíblico, claro, no significa que tengamos que odiarnos a nosotros mismos. Sí, hacernos daño. No, aborrecer nuestra vida, ¿qué es lo que significa? Pues es eso, no poner en primer lugar nuestra vida, sino poner en primer lugar el amor a Dios. Si tú amas al Dios Padre, amas en primer lugar al Dios Padre, luego al Señor Jesús, evidentemente, que es el segundo, y luego a ti mismo, pues vas a preservar tu vida. Dios te va a guardar. Es como a mí hizo Dios conmigo hace año y medio. A mí Dios me guardó, me preservó de la muerte. Que no daban, vamos, ni un gramo, ni un céntimo por mí los matasanos. Yo estaba ahí testigo en el hospital y los médicos continuamente me presionaban a mí, presionaban a los familiares de Tito para decirle, opérate, tienes que firmar unos documentos. Le subieron 2 psicólogas o psiquiatras también para presionarle, decir, si no firmas la operación te vas a morir, ¿por qué quieres morirte? Y el hermano Tito decía, pues si me muero, pues muero, y si no me muero, pues será porque Dios no lo quiere. Confió 100% en Dios y los médicos le tenían desahuciado, le tenían ahí apartado, como si ya hubiese muerto. Y durante este año y medio, cada vez que ha ido al hospital, le han dicho pues que también igual se va a morir. Pero Tito confió más en Dios que en los médicos y confió más pues en la palabra en esta palabra. Dijo, bueno, pues mi vida está en manos de Dios. En cambio, una persona que no confía en Dios se habría operado al momento. Y los médicos dijeron que si no te operas te mueres, pero si te operas tienes 80% de morir. Entonces, ¿de qué seguridad me estáis dando? Cuando la seguridad 100% te la da Dios. Lo que pasa es que para eso hay que llegar a un nivel en Dios que es muy pocos llegan porque prefieren, pues como tú has dicho, salvar el pellejo, hacer lo que sea para vivir, pero poniendo su vida por delante de Dios Padre. Y la madurez del cristiano verdadero es poner a Dios Padre primero por delante de todo, incluso contigo mismo. O otras personas que aman las riquezas, las aman tanto que las ponen primero, ¿no? Y luego se arruinan y se suicidan, ¿no? Y han perdido la vida. Yo aborrecí completamente mi vida en este mundo, como dice estas palabras del Señor, y a mí me daba exactamente igual morir que vivir. Es como me recuerda las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, no sé qué hacer, estoy en estrecho en ambas cosas, si morir o seguir vivo para seguir, ¿no?, edificando la iglesia. Le daba exactamente igual vivir que morir. Pues lo mismo me ocurrió a mí en el hospital, ahí en urgencias. O sea, yo perdí el aprecio a mi vida, lo perdí completamente, lo digo en serio. O sea, no me importaba morir. Eso es lo que significa aborrecer nuestra vida en este mundo. Porque yo me puse en las manos de Dios. Digo, Señor, si voy a morir, me pongo en tus manos, pues ya está. Pero la inmensa mayoría, yo estoy seguro de los que dicen llamarse cristianos, hubieran puesto su vida, su esperanza de vivir en manos de los matasanos de bata blanca, no tengo la menor duda, y hubieran decidido operarse. Y muy probablemente hubieran muerto, porque era una operación
absolutamente Arriesgada. complicada, muy arriesgada, ya me lo dijo una cardióloga, que era, ¿cómo decía la palabra? Un día me llamó por teléfono, que era prácticamente imposible la operación mía, me iba a decir. Inviable, esa es la palabra. Me dijo que era inviable. ¿Por qué inviable? Porque había mucho riesgo de muerte y que perdería muchísima sangre. O sea, otra persona en mi lugar, pues, sin ninguna duda, habrían decidido operarse. Pero yo me puse en las manos de Dios y aquí estoy. Me encuentro estupendamente después de más de año y medio que me ocurrió esto. Esto fue en septiembre del 2022, estamos en el 2024, y me encuentro estupendamente, muy bien. Hay muchos cristianos que tienen miedo a morir, cuando realmente el miedo a la muerte no es lo que enseña el Señor Jesucristo, ni lo que enseña Dios en la Biblia, sino que ya también lo dijo el apóstol Pablo, pues morir en Cristo es ganancia. Exactamente. Eso es algo muy, muy, muy importante, pero que le cuesta a muchas personas asimilarlo, ¿no? Y eso no significa que tengas que hacer el necio y morir por ser estúpido, no. Significa que el día que te llegue, pues no te preocupes. Simplemente, si eres cristiano verdadero, pues un día el Padre te va a resucitar. O sea, Los verdaderos cristianos, como dice Enrique, tenemos que perder absolutamente el miedo a la muerte. Y todavía hay, por desgracia, muchos que dicen llamarse cristianos y tienen un terror inmenso a la muerte. Y no, tenemos que perder el miedo a la muerte. Hay muchos pasajes de la esperanza de la vida eterna y muchos pasajes de la esperanza de la promesa de la resurrección. Hay muchísimos pasajes que los leemos entonces y los descartamos o pasamos de ellos, cuando tendríamos que agarrarlos fuerte y aplicarlos y grabarlos. Exactamente. Si te parece, Enrique, vamos al siguiente versículo. Sí. Venga, vamos al 26. Venga. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, también allí estará mi servidor. El Padre honrará al que me sirva. Aquí se diferencia el Padre del Hijo. Aquí se ven los dos dioses, se ve a Dios Padre y a Dios Hijo, el Señor Jesucristo. Y dice algo muy, muy, muy importante, que es que los verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, los verdaderos cristianos, son servidores del Hijo, es decir, obedecen al Hijo y trabajan para el Hijo. Hay muchos tipos de trabajo que se pueden hacer para el Señor, como hacer vídeos, escribir libros, hay muchas maneras. Pero un verdadero cristiano se le reconoce porque es servidor del Señor Jesucristo y dice que el Padre honrará al que siga a su Hijo. Es decir, que el Padre va a estar muy, muy, muy agradecido y, no sé, que va a tener honra hacia esa persona. Es decir, el Padre ama a los que realmente siguen al Señor Jesucristo, porque hay muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero luego pasan olímpicamente de servir al Señor Jesucristo y de obedecerla. Entonces ellos son la cizaña que habló el Señor Jesús muchas veces en la palabra. Como la parábola, por ejemplo, que contó Jesús del siervo bueno, ¿no? O el esclavo, el siervo fiel y prudente. ¿Quién es el siervo fiel y prudente o esclavo? Ya sabéis que la palabra siervo y la palabra esclavo es la misma palabra griega. O sea, somos esclavos de Cristo. Pero además también en la Biblia se nos llama siervos de Dios. Fijaos, somos siervos de Dios el Padre y de Cristo. Servimos a los dos. Porque aquí dice, me servirá. Somos siervos de Cristo, pero también en otros pasajes del Nuevo Testamento se dice que somos siervos de Dios, esclavos de Dios. Entonces servimos a estos dos dioses, que son el Padre y el Señor Jesucristo. Y luego dice, y donde yo estuviere, ahí donde esté Jesús, allí también estará mi servidor. Es decir, que si Jesús está en el cielo, nosotros también estaremos en el cielo. Si Jesús está en la tierra, estoy hablando cuando venga el reino de Dios a la tierra con poder. Si Jesús desciende a la tierra, allí estaremos con Jesús, juntamente con Él aquí en la tierra. Entonces esto nos habla que nunca nadie nos va a separar, nada ni nadie, del Señor Jesús. ¿Quién nos separará? El amor de Dios, dijo el apóstol Pablo. Entonces del Señor Jesús tampoco nadie nos puede separar. Y mi Padre además, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. O sea, Dios el Padre honrando a sus siervos. Porque la Biblia nos enseña también, como sabes,
hermano Enrique, a honrar a Dios, Ujú. al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, sea la gloria, La sea honra. la honra. Pero si nosotros honramos a Dios, el propio Dios Padre nos va a honrar a nosotros. Es algo recíproco. Entonces nos da la honra. La honra, ¿qué es la honra? ¿Tú cómo entenderías las palabras? La honra. Que cuando dice aquí que no, el Padre nos honrará, mi Padre le honrará. Pues es como una especie, yo lo veo la honra como una especie de amor, una especie de respeto, no sé, algo como muy profundo, una conexión entre el Padre y tú, algo muy bonito. Es muy parecida al significado de la palabra respeto. La palabra honra y respeto, aunque no son sinónimas, pero tienen casi el mismo significado. Es decir, que si nosotros respetamos a Dios, honramos a Dios, el propio Dios Padre nos va a respetar a nosotros. Porque seremos personas, seremos siervos suyos dignos de respeto, dignos de honra. Porque hay personas que no son dignos de honra, evidentemente. ¿Tú crees, De hermano, que si la gente dice soy cristiano pero pasa olímpicamente del Señor Jesús, el Padre le ama y le respeta y le honra? Si pasan olímpicamente de Por Jesús supuesto que no. y no trabajan para el Señor No, Jesús. por supuesto que no. Dios, por ejemplo, no va a honrar. ¿Cómo va a honrar Dios a un apóstata de la fe? A uno que conoció la verdadera doctrina, se apartó de ella y ahora enseña doctrinas de demonios. Dios va a honrar a esa persona que se alejó, se apartó de la verdadera doctrina. Por supuesto que no. Por supuesto que no. La honra, yo siempre lo digo, la honra, el respeto, es para aquel que se lo merece. La honra, no todos los seres humanos son dignos de honra, evidentemente. Sí. O sea, un malvado, un ladrón, un asesino, un mentiroso patológico, ¿es una persona digna de honra? ¿Verdad que no? No es una persona digna de honra, ese Dios jamás lo va a honrar. Pero a los que sí servimos fielmente a Dios, al Padre y al Señor Jesús, por supuesto, aquí lo dice Cristo, mi Padre le honrará. Y nos va a honrar, pues, ¿cómo? Por dándonos una grandísima recompensa, esa corona de gloria, esa corona de justicia, ese poder que nos va a dar en el reino de Dios para gobernar a las naciones con vara de hierro durante el milenio. Eso es honrar, la honra que Dios nos va a dar. Entonces esa es la recompensa, por así decirlo, de haber servido a Dios fielmente. Esa va a ser la honra que el Dios Padre nos va a dar. Aquí se ve perfectamente que Dios no ama a toda la humanidad, ni Dios no honra a toda la humanidad. Como bien lo ha explicado el hermano Tito, todas las personas que pasan del Señor Jesucristo, que son millones y millones, pues Dios Padre pasa de ellos también. Eso también es algo recíproco. Dios Padre quiere que todos se salven y la salvación viene a través del Señor Jesucristo. Y cuando esa persona se arrepintió y siguió al Señor Jesucristo, el Padre entonces es cuando fija su mirada en Él y le empieza a honrar, le empieza a ayudar, le empieza a escuchar, porque también Dios no escucha a los pecadores. No me acuerdo dónde estaba ese versículo, creo que... Sí, Dios no oye a los pecadores. Sí, no sé si estaba en el Evangelio de Juan también, pero es algo muy importante y todo pasa a través del Señor Jesucristo. O sea, mi recomendación es que la gente se olvide de la Virgen María, de los santos, y de las cosas del mundo, de otros libros como de sectas del Mormón, el libro del Mormón, otras cosas raras, y se centren en el Señor Jesucristo. Él es el centro y Él es el que te va a llevar al Padre. Y es así de sencillo. Y si tú no estás haciendo eso y trabajando por el Señor Jesús, tú estás siendo un falso cristiano. Lo siento por ti, te estás creyendo tú mismo una religión, te estás inventando tú mismo un Dios que nada tiene que ver con el Dios real y estás perdiendo un tiempo súper valioso y una relación con Dios muy especial. Estás perdiendo tu tiempo cuando puedes estar ganándolo. Hay una frase del apóstol Pablo que dijo, redimid el tiempo, o sea, el tiempo es corto. Entonces tenemos que aprovechar el poco tiempo que tenemos aquí en este mundo, porque nuestra vida aquí en la tierra pasa rápido. Cuando nos damos cuenta, ya la vida se va. Entonces, ese tiempo que hemos perdido a lo largo de nuestra vida nunca más lo vamos a poder recuperar. Y ahora tenemos la oportunidad de aprovecharlo. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, estudiando las Sagradas Escrituras, dando testimonio de Cristo, el que sepa hacer vídeos edificantes en la fe, que los haga, el que sepa dar charlas. Es una forma de redimir, de aprovechar el tiempo, que luego esto al final, en el día del juicio, va a tener su recompensa. Y eso es lo importante. ¿Si te parece? Sí, el otro día en la escuela hablamos sobre el ocio,
que es bueno que el ser humano tenga ocio, que se divierta, que sea feliz, pero yo lo que recomendé a muchos hermanos, ¿no?, que estaban hablando si podían ver películas, si podían ir al cine, etcétera, o si podían jugar videojuegos, pues claro que pueden hacerlo, pero yo lo que recomiendo es que lo hagan al final del día y siempre y cuando hayan trabajado por el Señor Jesucristo, como estamos viendo en este pasaje, para que el Padre les honre. Es decir, si tú has hecho tus deberes y has hecho las cosas bien por el Hijo, luego tú ya te puedes ver tu película, la que te guste, o puedes echarte una partida a lo que te guste, o puedes pintar, o puedes hacer lo que te guste. Pero si tu vida, tú pones en primer lugar a ti mismo y el ocio, no vas a dejar nada más que perder el tiempo, que no va a servir para nada. Nada, 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 absolutamente. En la vida hay tiempo para todo, como dice ese proverbio, tiempo para la paz, tiempo para la guerra, o sea, ahí tenemos tiempo para todo. Pero tenemos que tener un orden de prioridades. ¿Qué es lo principal? Servir a Dios. Servir. Siervos inútiles somos, dijo el Señor Jesús, porque lo que teníamos que haber hecho, lo hemos hecho. Esa es la misión, la labor de un verdadero siervo de Dios, que realmente sirve a Dios. Porque muchos también que dicen llamarse siervo de Dios, en realidad a quien están sirviendo es a Satanás, al padre de la mentira. Y Satanás les ha metido en la cabeza que están sirviendo a Dios. De estos falsos cristianos de la cizaña, pues son los que mencionó Jesús, ¿no? O como dijo unas palabras del Señor, también, ¿te acuerdas? Cuando dijo que cuando nos persigan o nos maten, crean que están haciendo, que están sirviendo a Dios. Sí, sí, sí. Lo dijo Jesús, creo que lo dijo en el Evangelio de Juan. Creerán que están sirviendo a Dios. Y esto se ha cumplido a lo largo de la historia. Millones de cristianos verdaderos que han sufrido persecución o el martirio por parte de religiosos, de falsos cristianos, de hipócritas, que los asesinaron, los persiguieron, creyendo que estaban sirviendo a Dios. Esto lo ha hecho, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia de Satanás en la tierra, a lo largo de la historia. Por ejemplo, con la llamada Inquisición papal. Los torturaban, los asesinaban, creyendo que estaban sirviendo a Dios. Tenemos que servir a Dios en verdad, realmente, enseñando pues, la verdadera doctrina que enseñó Jesús, la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, y así es como estaremos sirviendo a Dios. ¿Te parece pasamos al 27? Sí. Vamos a comentar. He aquí mi alma ahora está turbada. ¿Y qué diré? Líbrame de esta hora, Padre mío, pues para esto he llegado a esta hora. Una enseñanza que tiene esto. Este versículo es clave. Tiene que ver con el miedo a la muerte, como ya hemos hablado antes. Y es un mensaje que podemos interiorizar y mimetizarnos con el Señor Jesucristo en esto. El Señor Jesús dice que estaba turbado. Eso es como Dios Padre también tiene sentimientos. El Señor Jesús también siente. ¿Turbado qué significa? Como preocupado, a lo mejor, turbado, o como conmovido por lo que le iba a suceder. Pero vamos, que no estaba como el que está ahora relajado aquí tumbado en este campo verde que veis aquí, no. Pero dijo el Señor Jesús en eso que estaba turbado, preocupado, angustiado. ¿Qué diré? Líbrame de esta hora, Padre mío. Por supuesto que no. O sea, el Señor Jesús sabía su destino y no iba a estar rogando o siendo un cobarde. Por supuesto que no. Y nosotros, pues también, ¿qué diremos en esta vida? Padre mío, líbrame de las pruebas. Padre mío, líbrame de las enfermedades. Padre mío, líbrame de las cosas malas. Pues por supuesto le podemos decir, ayúdame con esto. Sabemos que Él está a nuestro lado, pero no somos cobardes y todos vamos a morir un día u otro. Y tenemos que tener seguro que podemos ser como el Señor Jesucristo aquí, no tener absolutamente miedo de nada, porque sabemos que el Padre y Él están a nuestro lado. Efectivamente. Aquí voy a hacer un pequeño comentario sobre el tema del alma, porque esto es revelador. Mirad, en el versículo 25, que ya hemos estado comentando, el que ama su vida la perderá. Aquí en el versículo 27 no lo han traducido por vida, lo han traducido por alma, cuando resulta que es exactamente la misma palabrita griega. La palabrita que aparece aquí es sige, y se puede traducir por vida y por alma. Lo que yo no veo correcto, como ha hecho aquí esta versión Reina Valera, que aquí en el versículo 27
lo ha traducido por alma. Y sin embargo en el verso 25 lo han traducido por vida. ¿Por qué no lo han traducido de la misma forma en los dos versículos? Eso lo que crea es confusión. Y aquí se ve claramente lo que es el alma, porque nos han enseñado en la cristiandad apóstata que el alma es una entidad, una especie de fantasma inmortal que tenemos dentro los seres humanos. Y aquí Jesús no está hablando de ningún alma inmortal. Cuando dice, está ahora turbada mi alma es mi vida. El propio Jesús estaba turbado, estaba preocupado, estaba angustiado, que eso es lo que significa turbación. Estaba angustiado él, Jesús, queda clarito, eso es el alma. El alma no es una entidad inmortal que tengamos dentro, es la misma persona. Mi alma está triste hasta la muerte, también dijo Jesús. Es decir, su vida, él mismo, yo estoy triste hasta la muerte. Entonces, por lo tanto, en el verso 27, repito, no está hablando de ningún alma inmortal. Jesús estaba turbado, estaba angustiado, ¿por qué? Pues ahí lo dice. Estaba angustiado porque sabía lo que iba a ocurrir. Le iban a torturar y le iban a clavar en un madero. Y eso angustia a cualquiera. Él sabía que iba a morir. Poco tiempo después que iba a morir. Que iba a sufrir dolor. Que iba a sufrir dolor y lo dice. ¿Y qué diré? ¿Qué voy a decir? Padre, sálvame de esta hora. Porque el Señor Jesús podía haber dicho perfectamente, Padre, sálvame de esta hora, no quiero morir. Le hubiera enviado, hubiera pedido el Señor al Padre 12 legiones de ángeles. ¿Se los hubiera enviado? Por supuesto que sí. Le hubiera enviado 12 legiones de ángeles y hubiera arrasado con todos. Y no lo hubieran matado. Pero no lo pidió. Para esto he llegado hasta ahora, claro. Para esto he llegado hasta ahora porque se tenía que cumplir lo que estaba escrito. Que el Mesías habría de morir y resucitar al tercer día. Él sabía perfectamente lo que le iba a ocurrir. Sabía que le iban a matar. Le iban a clavar en un madero y al tercer día iba a resucitar. Y él no pidió al Padre que le salvara de esa hora de angustia, de tormento. Pues yo creo que debería tener una angustia el Señor Jesús tremenda, sabiendo lo que le iban a hacer. Ya sabemos todos cómo clavaban en los maderos los romanos. O sea, le condenaron a muerte los judíos, evidentemente, pero le ejecutaron. Una de las muertes más atroces que existían en esa época, que era el ser clavado en un madero. Y entonces el Señor no pidió que el Padre le librara, no le pidió 12 legiones de ángeles. Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Para eso había llegado a esa hora Jesús. Mira, por ejemplo, cuando dice, para esto he llegado a esta hora, ahí hay implícito una misión, un propósito. Y los cristianos también tenemos un propósito que nos puede dar la fortaleza que tiene aquí el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de un cristiano? Obedecer al Señor Jesús, como hemos leído, predicar el Evangelio por todo el mundo, llegar a ser reyes y sacerdotes para Dios. Es decir, tenemos muchos propósitos que nos ha dado Dios a través de la Biblia. Hemos venido aquí a hacer muchas cosas, mucho más que perder el tiempo. Y en esos propósitos y en esas recompensas podemos tener fortaleza. Tal como el Señor Jesús tenía fortaleza. Dice, para esto he llegado. Pues nosotros también estamos aquí por algo, por alguna razón. Entonces, en esa razón podemos estar fuertes y nos puede dar nos puede dar igual este mundo, las cosas que pasan aquí, porque tenemos un propósito, una meta, y trabajamos por ese reino, día a día, sin agobios, pero todas las mañanas te levantas y trabajas para Dios. Y ya por la noche te acuestas, habiendo hecho bien las cosas. Y al día siguiente, igual. Y si llega ya el momento de morir, o llega la persecución, o llega lo que sea, no tener miedo, porque dices, para esto llegué, para ser rey, para morir por Cristo. Para esto he llegado y he hecho mi trabajo. Y vas a tener las recompensas del futuro. Así es. El trabajo que hagamos aquí en la tierra, lo que hayamos sufrido aquí en la tierra, por causa de Cristo, por causa de predicar la verdad de la doctrina, su recompensa celestial la vamos a tener sin ninguna duda. Vamos a entrar en el verso 28. Sí, si quieren lo dejamos ahí, en el 28. El 28 porque es muy interesante lo que aquí dice ahora el Señor Jesús. Ya dejamos el vídeo. Lee el 28, hermano. Glorifica tu nombre, oh Padre,
Entonces se escuchó una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Fijaos que se refiere al nombre del Padre Celestial. Aquí no está hablando de Jesús. Dice, Padre, glorifica tu nombre. ¿Qué significa eso de Padre, glorifica tu nombre? Mirad, la palabra que ha sido traducida aquí por nombre es noma, que se puede referir o bien a un nombre personal, a un nombre propio, o a la persona que lleva ese nombre. Aquí cuando el Señor Jesús dijo, glorifica tu nombre, está hablando del Padre Celestial, es decir, ensálzate, Padre Celestial, es lo que estaba diciendo Jesús. Ensálzate, Padre Celestial. Entonces viene la respuesta. Entonces vino una voz del cielo, evidentemente la voz del Padre Celestial, dice, lo he glorificado, es decir, se había exaltado. Es el Dios Supremo, es lógico que se exalte a sí mismo, el Padre Celestial. Si Él es el Dios Supremo, ¿cómo no se va a exaltar a sí mismo? Y luego dice, y lo glorificaré otra vez, es decir, me exaltaré otra vez. Está hablando del Padre. Por eso cuando dice, y lo glorificaré otra vez, es porque ya su nombre, la persona del Padre, porque fijaos que aquí no está mencionando cómo es la pronunciación del nombre del Padre Celestial. No dice, glorifica tu nombre Jehová. ¿Dijo eso? No. Jesús en ninguna parte nos enseñó a llamar Jehová al Padre Celestial. Nos enseñó, santificado sea tu nombre, es decir, la persona del Padre Celestial. Eso es lo que significa el nombre, la persona. Santificar al Dios Padre, al Dios Supremo. Pero Cristo nunca nos enseñó a llamarle Jehová, ni Yahvé, ni Yevé, que eso no significa que ese no sea la pronunciación, no sabemos cuál es actualmente, pero repito, cuando aquí se habla del nombre, glorifica tu nombre, se refiere a la persona del Padre Celestial. No tiene que ver nada con el nombre propio de Dios. Es la persona, que el Dios Padre se glorificara a sí mismo. Sí, yo lo que quiero comentar de aquí es la importancia que tiene el Padre Celestial, que es todopoderoso, se glorifica a sí mismo, es decir, tiene una gloria suprema y se gloria a sí mismo una y otra vez. Los ángeles también le dan gloria, honra, nosotros también. Pero luego hay algunos seres humanos que dicen llamarse cristianos, que piensan que el Padre es un fracasado porque se arrepintió en el Antiguo Testamento de haber hecho al ser humano, entonces piensan que el Padre es un fracasado. Así es. Que nosotros somos seguidores de un fracaso y no entienden realmente cómo es el Padre Celestial, que nos mira como niños, que Él tiene también sentimientos, que Él ha creado todo y que puede en algún momento arrepentirse de hacer algo, pero eso no significa que haya fracasado o haya fallado, simplemente es el sentimiento que nosotros le hemos provocado por desobedecerle, porque si el Padre se arrepintió de haber hecho el ser humano es porque estaba ya toda la humanidad en esa época de Noé haciendo unas maldades que no imaginamos y deshonrándolo, y claro, pues es normal, es como si tu hijo tú le enseñas algo bueno y te decepciona, pues sientes decepción. Eso no significa que acabó con toda la humanidad, porque había una persona buena y justa que se llamaba Noé. Y eso es muy importante porque siguen existiendo personas buenas y justas en toda la tierra, muy al contrario de lo que predican los cristianos evangélicos. Y el Padre, que tenga sentimientos, no significa que sea un fracaso. Y eso lo quería remarcar, porque es algo muy, muy importante y tenemos que obedecer el primer mandamiento como el que más, que el Padre Celestial es al que tenemos que amar con todo, y respetar y honrar. Y no podemos decir esas auténticas barbaridades porque no entendamos la Biblia. Efectivamente, por desgracia hay una secta diabólica en el mundo, se llaman los llamados mormones. Se hacen llamar los santos de los últimos días, pero ni son santos ni son nada. Son auténticos embusteros y blasfemos. Ellos enseñan, como ayer nos decía un mormonoide de un grupo donde estamos, decía que Dios el Padre es un ser humano, pero un ser humano fracasado, que fracasó. Porque como dice el Génesis, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre,
porque la tierra se había llenado de maldad y por eso Dios envió el diluvio. Bueno, pues dicen estos mormonoides, estos falsos cristianos de esta secta satánica, porque es absolutamente satánica, que Dios es el Padre. Dios el Padre es un ser humano, dicen ellos, y además que es un fracasado, un ser humano fracasado. Fijaos la terrible blasfemia que enseña esta iglesia del diablo, que se hacen llamar los santos de los últimos días, o los mormonoides, como yo llamo. De ninguna manera Dios es un fracasado, simplemente, como dice el Génesis, se arrepintió de haber hecho al hombre. Pues claro, vio que se había hecho malvado, porque Dios hizo al principio, hizo al hombre bueno, hizo al hombre perfecto, y el ser humano se desvió, se apartó de Dios, y la tierra se llenó de maldad y de violencia, dice el Génesis. Por eso es que se arrepintió de haber hecho al hombre, pero eso no significa que Dios sea un fracasado, de ninguna manera. Quien fracasó precisamente, ¿quién fue? El ser humano. Fracasó por haberse apartado de Dios, por haberse apartado de la voluntad de Dios. Y por eso el mundo se llenó de maldad en la época de Noé. Pero decir, como dicen estos falsos cristianos mormonoides, estos hijos de Satanás, que el Dios Padre es un ser humano fracasado, es una de las mayores blasfemias y mentiras del diablo enseñadas por estos falsos cristianos, miembros de esta religión diabólica que son los mormones. Dios no es ningún ser fracasado, ni mucho menos un ser humano como nosotros. Dios es un Padre celestial, perfecto, y jamás fracasó. Simplemente creó al hombre bueno, creó al hombre perfecto y se hizo malvado. Y por eso se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero eso no significa de ninguna manera que fuera un ser fracasado, un hombre fracasado. Eso, repito, es una blasfemia que la van a pagar muy caro todos estos falsos cristianos, estos engañadores que enseñan esa herejía, esa espantosa blasfemia. Y si no os arrepentir de esa blasfemia, pues ya sabéis los mormonoides lo que os espera, el lugar donde vais a ir a parar por soltar esa blasfemia. Vale, hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis cualquier tipo de dudas de esta predicación, podéis encontrarnos en varios sitios. Uno, en el canal de Telegram. Os descargáis Telegram, es gratuito, y entráis en el enlace de la descripción de este vídeo y ahí estamos, y podéis hablar personalmente con nosotros. Es gratis, todo es gratis. También está la página web del hermano Tito, que también está en la descripción del vídeo, donde tiene un montón de estudios bíblicos gratuitos, PDF, todo para estudiar la Biblia. También mi página web, que la hice hace poquito y estoy haciéndola cada vez más grande, también gratis, por supuesto. También tenéis el YouTube del hermano Dani Mote, que son vídeos de muchísima edificación. En definitiva, también tenéis el teléfono del hermano Tito, y la iglesia del Padre y del Hijo en WhatsApp. En WhatsApp también, ahí podéis entrar. Si Telegram os resulta muy difícil, que es igual que WhatsApp, pues podéis entrar en WhatsApp. Es decir, ahí nos podéis encontrar y podemos tener hermandad, charlas de edificación y oración los unos por los otros, amarnos los unos a los otros. Así que, hermanos, yo os animo a que nos conozcáis, y ahí estamos. Y si este vídeo ha sido realmente edificación para vosotros y habéis aprendido cosas. Si queréis que hagamos más vídeos de este tipo, el hermano Enrique y yo, alguna vez de vez en cuando, pues lo decís también en los comentarios. Exacto, así que nada, hermanos, pues gracias por verlo, por escucharnos, y ya sabéis, amar al Padre y trabajar por el Señor Jesucristo. Así que eso es mis dos consejos finales de este vídeo. A ser buenos siervos de Dios. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? El esclavo fiel y prudente, que evidentemente no tiene que ver nada con el falso cuerpo gobernante de los falsos testigos de Jehová. Hay unas palabras de Jesús. ¿Quién es el siervo fiel y prudente el cual da de comer periódicamente a los de su casa, es decir, a otros hermanos? Está hablando evidentemente de comida espiritual, de la palabra de Dios, de la verdadera doctrina, llevar la verdadera doctrina. Tú puedes ser un verdadero siervo de Dios, fiel y prudente. No se trata de ningún cuerpo gobernante, no tiene que ver nada con ningún cuerpo gobernante. Un verdadero cristiano que lleva la verdadera, que enseña la verdadera doctrina a otros para edificar la iglesia de Cristo, él es un miembro de estos del siervo fiel y prudente, que da el alimento a los de su casa a su debido tiempo. Ese es el verdadero fiel
el verdadero esclavo fiel y discreto, el verdadero siervo fiel y prudente mencionado por Jesús ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 25. Además, el apóstol Pablo dijo, no os hagáis esclavos de los hombres. Mejor ser esclavo del Señor Jesucristo. Vamos. Somos esclavos, ya millón de sabéis, veces. de los dos. Somos siervos de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Así es. Y esa servidumbre que tenemos nos hace realmente libres. Porque si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Esa es la verdadera libertad, la que nos da el Señor Jesús y no la que nos pueda dar cualquier politicucho de estos de mierda o que hay en el mundo, empresario, partidos tu jefe, etcétera. políticos que siempre proclaman libertad, vais a tener libertad, 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 fraternidad. Pues no, eso es lo que te llevan es a la muerte y a la esclavitud. Y a la preocupación constante siempre Exacto. por este mundo. Y el Señor Jesús es el que nos hace auténticamente libres. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Así que pues nos despedimos hasta el siguiente vídeo y un saludo a todos, especialmente a todos los hermanos en la verdadera doctrina. Gracias y paz a todos. Adiós.